ya Pemex con la Secretaría de Energía, recuerden que esta semana iban a venir a hablar de los gasoductos, los vamos a pasar para la siguiente semana, y ahí que nos informen cómo ha aumentado la venta de diésel, de gasolina, de todos los combustibles, porque estamos produciendo más en las refinerías y además pues por el buen trabajo de Pemex y obviamente la disminución del huachicol que estaba entrando por aduanas. ¿Recuerdan de Cabecita de Algodón? Él decía que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Significa que podamos cambiar la concepción que tenemos del poder y ustedes son fundamental para que cambie la relación política. Es decir, hoy es el pueblo el que gobierna, no unos cuantos. Y eso es algo importante de la Cuarta Transformación. Que se reemplace lo que entendemos por un servidor público, por un funcionario, y que a su vez podamos dignificar el noble oficio de la política. Ustedes son los que realmente mantienen las comunidades firmes y hacen que los pueblos, las vecindades, los barrios y las colonias salgan adelante. Nada más me queda darles las gracias y decirles que estamos a sus órdenes, que también venimos a chambear, a reportarnos y a atender todo lo que haga falta y lo que nos pidan. Para eso estamos aquí. Don Cucaracho está viviendo una auténtica pesadilla. Resulta que ya se estaba relamiendo las antenas nomás de imaginarse los 100 millones de pesos que le daría el INE para arrancar su nuevo partiducho. Pero esos sueños de nuevo millonario se vinieron abajo cuando el INE le notificó que miles de sus afiliados que cobraron los 500 pesos que les pagó Don Cucaracho salieron corriendo a afiliarse a Morena. Y ahora el registro de su nuevo partiducho está más lejos que nunca. Fíjense ustedes que en 11 meses Morena tuvo 60,000 duplicados, cerca de 70,000 duplicados con las otras organizaciones y partidos políticos. En el último mes metieron 93,000 duplicados. En un mes, lo que en 11 meses, superaron lo que en 11 meses. Y sobre asistentes de nuestras asambleas. Quien intentó hacer trampa se llama Morena. Quien fue a buscar a nuestros afiliados se llama Morena. ¿Cómo va el INE? A luego darse para atrás, yo no encuentro la manera. Pero Don Cucaracho no se dobla ni se arruga, solo se transforma. E hizo una rueda de prensa para avisarle al pueblo de México que lo apoyen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Porque ya tiene los candidatos presidenciales que convertirán a México en la primera potencia económica mundial. La lista la encabeza la doctora en prepa trunca, conocida en el bajo mundo como Doña Hernias, seguida por el rey del lavado, Ricky Riquín Canallín, el usurero dueño de TV Apesta y el expresidente del INE lacayo del PRIAN, Lencho Córdoba alias Toro Sentado. ¡Ay, nanita! ¡Estamos perdidos! Yo creo que nosotros tenemos que aspirar a pasar los 2 dígitos en nuestra primera participación, consolidar nuestra presencia nacional y trabajar hacia el 2030 en una gran alianza, donde el candidato debe de salir de una enorme consulta ciudadana, donde el pueblo decida quién es el candidato presidencial. ¿Quiere Lili Telles? Anótate. ¿Quiere Ricardo Anaya? Anótate. ¿Quiere Ricardo Salinas Pliego? Anótate. ¿Quiere Luis Donaldo Colosio? Anótate. ¿Quiere Lorenzo Córdoba? Anótate. Y que la gente vote quién es. Y con el que salga, con ese debemos de ir todos. Por eso nosotros aspiramos a, en esta primera participación, tener más del 10%. Ustedes saben que hubo un periodo, en el periodo de Zedillo, que se privatizaron todos los trenes, como parte de todo el periodo neoliberal. Y al privatizarse los trenes, ocurrieron 2 cosas. Uno, en vez de fortalecerse los trenes de pasajeros, desaparecieron los trenes de pasajeros. El único que quedó fue el llamado Chepe, que es un tren turístico. Los trenes de pasajeros, como parte del movimiento de personas en nuestro país, desaparecieron. Los trenes de carga se privatizaron. Y se privatizaron de una manera en donde se privatizaron y se concesionaron las vías regionalmente. O sea, a una empresa le toca operar en un lado, a otra empresa le toca operar en otro lado, generando ineficiencias incluso en el propio sistema. Con la llegada del presidente López Obrador de la Cuarta Transformación, se decide recuperar los trenes de pasajeros y los trenes de carga. Se modifica la Constitución en el 2024 para garantizar que el Estado también
tiene toda la atribución para operar los trenes. Se hace el Tren Maya, el tren interoceánico, se está haciendo el Tren Maya de carga e inicia este tren de Buenavista al Felipe Ángeles. Se va a inaugurar el domingo. Nosotros recuperamos esta idea. Tiene que haber trenes de pasajeros. Vean ustedes las noticias del mundo entero. Todos los países del mundo están recuperando sus trenes de pasajeros. Es decir, la comunicación por tren es una comunicación ágil, cómoda, segura para las personas. Y en nuestro gobierno estamos construyendo el tren Ciudad de México-Pachuca. En este momento se está construyendo el Ciudad de México-Nuevo Laredo y se licitan ya las obras, y también Defensa va a ser una parte de la comunicación de Querétaro hasta Saltillo. Y en el norte, principalmente Saltillo, Nuevo Laredo. Por otro lado, estamos haciendo el Ciudad de México, Querétaro, León. En este momento está construyendo hasta Irapuato, León, Guadalajara, y se está haciendo el proyecto ejecutivo de Guadalajara hasta Nogales, que es la recuperación de los trenes de pasajeros. Ahora, existía desde la época de, creo que con Fox inició, porque a mí me tocó un debate con Luege, sobre el segundo piso ya se hablaba del tren suburbano, y lo hicieron con privados. ¿Qué problema tiene la operación si se queda Ciudad de México, Cuautitlán privado y luego todo lo demás público? Pues va a tener problemas de operación. Entonces la decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México el Ciudad de México, Cuautitlán, y se acordó esta compra. Entonces ahora toda la red pues va a poder ser operada de manera pública. Llevamos el 30% con 10,000 trabajadores trabajando todos los días en este tren. Y felizmente les podemos decir que cada día incrementamos la velocidad de trabajo, la fuerza laboral, la llegada de materiales estratégicos y más de 1,600 unidades de maquinaria pesada. Son 15 trenes que tienen una velocidad máxima de operación de 130 kilómetros por hora, con 281 asientos fijos, pero una capacidad de 893 personas por tren. Y son trenes que son acoplables, es decir, si tenemos momentos de muy alta demanda, pueden ir 2 trenes juntos y estamos hablando de estar moviendo a más de 1,600 personas en un solo tren. Impulsa el desarrollo económico y fomenta la conectividad entre la Ciudad de México y la ciudad de Pachuca. Guárdalo para que salga el polvo. Roma paga pero desprecia a los traidores. Véanse en el espejo de María Corina Machado, porque saben que no representan nada electoralmente en este país. Saben que están liquidados, saben que el pueblo los repudia, han dejado a sus aliados del PRI a un lado, pero fíjense lo que voy a decir, qué fuerte. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, que pide la intervención militar de Estados Unidos, es un niño de pecho comparado con ustedes que han promovido la intervención directa de los agentes de la CIA en territorio nacional. Es un hecho gravísimo que mancha a Acción Nacional para toda su historia. Tendrán que decirle a sus electores y al pueblo de México por qué hicieron ese acto gravísimo de traición a la patria. Ahora entiendo por qué no se han atrevido a darle la espalda a todos los señalamientos de pedir la intervención militar de Estados Unidos en México. Ahora resulta que tenemos que aplaudirles ese acto ruin, miserable, canalla, infame, que envilece Acción Nacional
para toda su historia. Hoy van separados del PRI, pero representan lo mismo. Electoralmente están liquidados y moral y políticamente lo están mal. Qué curioso que nosotros sacamos de la pobreza 13.4 millones de mexicanas y mexicanos y ellos no lo hicieron nunca. Qué curioso que nosotros elevamos el salario mínimo al 154%. Ellos no lo hicieron nunca, incluso vendían como ventaja competitiva los salarios mínimos bajos. Eso es lo que promovían. Qué curioso que hoy tenemos el programa de bienestar más importante enfocado a adultas y adultos mayores y a jóvenes, por supuesto, y a niñas y a niños a través de la beca Rita Cetina, y ellos nunca lo hicieron. Para cerrar, diferencias, ¿no? Fíjate, la presidenta viajó bajo el principio de austeridad republicana, en clase turista, ¿no? La gente se le acercaba. Qué contraste, ¿no? Felipe Calderón, ¿no? Compró un Boeing 787, ¿no? Por medio de maniobras, ¿no? Y le costó $218 millones en modificaciones para hacerlo más lujoso. Con eso hubiéramos podido hacer 100 clínicas completas de seguridad. Peña se gastó 408 millones de pesos en giras. Por cierto, 750 botellas de vino tinto en una de ellas. ¿Por qué no? Eso es lo que ellos representan. La vivienda no es un negocio ni un privilegio, es un derecho. La frase debería sonar elemental, casi indiscutible. Sin embargo, en buena parte del mundo empieza a sonar como una consigna radical, casi utópica, revolucionaria, porque algo tan básico como tener un techo se ha convertido en un lujo, no por una catástrofe natural ni por una fatalidad inevitable, sino por una decisión política sostenida durante décadas. Dejar la vivienda en manos de la especulación, del mercado y de esa supuesta autorregulación que, como siempre, regula muy bien para unos pocos y expulsa a las mayorías. Hoy alquilar es una condena para millones, comprar una casa es una fantasía para otros tantos, y pagar una hipoteca puede convertirse en una trampa de por vida. Fondos de inversión, desarrolladoras, bancos y plataformas inmobiliarias han hecho de la necesidad más básica un enorme negocio. Y cuando la vivienda se convierte en mercancía, la consecuencia es siempre la misma: casas vacías, familias hacinadas, créditos impagables, barrios expulsados y ciudades diseñadas no para vivir, sino para rentar. Traducido en términos simples, el Estado mexicano está interviniendo para reparar un daño que durante años fue presentado como normal. Está diciendo que no todo contrato es justo por el simple hecho de haber sido firmado, que no toda deuda es legítima por el simple hecho de existir, y que cuando un modelo condena a centenares de personas, y si me apuran a miles de personas, a pagar eternamente por una vivienda que nunca termina de saldar, lo que corresponde no es moralina financiera, sino justicia social. Y hay algo más, porque esta decisión no llega sola, se inscribe en un proyecto mucho más amplio. Vivienda para el Bienestar, un programa con el que el Estado se propone construir cerca de 2 millones de viviendas para familias de bajos ingresos. Madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, sectores históricamente excluidos, todos ellos aparecen por una vez no como sobrantes del mercado, sino como sujetos de derecho. Y eso en el panorama global actual es casi una rareza. Claro que eso incomoda a muchos, incomoda a quienes prefieren hablar de populismo cada vez que un gobierno decide favorecer a las mayorías, incomoda a quienes llaman libertad a la especulación y eficiencia a que una familia pague 2 o 3 veces el valor de su casa. Incomoda, en definitiva, a quienes no entienden o no quieren entender que una sociedad no se mide solo por su crecimiento económico, sino también por la forma en que garantiza las condiciones materiales mínimas para vivir con dignidad. En su conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que la gobernadora de Chihuahua violó la ley y la Constitución al permitir la operación de agentes extranjeros en Chihuahua sin tener facultades para hacerlo y sin informar al gobierno federal. Desde que estalló este agravio contra la soberanía nacional, la respuesta de las autoridades panistas de Chihuahua ha sido vergonzosa y lamentable. Primero, por parte de la Fiscalía, que salió a mentir con total descaro, afirmando que los agentes extranjeros simplemente se encontraban allí por casualidad y que ellos solo les dieron un aventón con su vehículo. Después, cuando la primera mentira se desmoronó, hablaron de una supuesta capacitación para el vuelo de drones. Y finalmente, traicionados por sus propias palabras, no tuvieron más remedio que reconocer un operativo conjunto con agentes extranjeros que, según sabemos hoy, no fue el único.
Pero si las mentiras de la Fiscalía no fueron suficientes, también salió a mentir la gobernadora